Por primera vez en su historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia, será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano. La publicidad será emitida en 5 idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año. Una buena ayuda para esta radio que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los 5 continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países. Afecta a dar transparencia al país. La transparencia da certezas. Y tal parece que el presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano, a su gran cuñado, al señor Danilo Carrera Druet, al señor Hernán Luque, al señor Cherres Fayoni y a todos los que están involucrados en este entramado de corrupción y que pretende además obstruir el trabajo de esta comisión, el trabajo de la Fiscalía General del Estado y decirle al presidente, al comandante de policía, al ministro del Interior, que aunque cambien a todos los policías que están realizando la investigación una y otra vez, las pruebas ya son irrefutables y que el gobierno las conocerá y el pueblo ecuatoriano también, porque el gobierno dice que desconoce, pero conoce perfectamente, pero que el pueblo ecuatoriano conocerá cuando se culmine esta investigación aquí en la Asamblea Nacional y dentro de la fase preprocesal penal en la Fiscalía General del Estado y después de la fase de instrucción penal. Hay que ser muy claros con el país. ¿Qué era más importante? ¿Temas de su agenda o temas de transparencia? Claro que lo más importante era acercarse y decirle la verdad a los ecuatorianos. El que nada debe, nada teme. La comisión solicitó para el día de hoy la comparecencia del primer mandatario, del señor Guillermo Lasso Mendoza, quien ha decidido ocultarle la verdad al país. Su inasistencia a la Asamblea Nacional no significa que le da la espalda a los legisladores, como seguramente él piensa. Al contrario, significa darle la espalda al pueblo ecuatoriano y a la verdad. Justamente con sus mandantes, los que exigen justicia ante la gravedad de los hechos denunciados por el medio de comunicación La Posta. Parecería entonces que el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca garantizar la impunidad de los delitos cometidos con la finalidad de proteger a su círculo más cercano, a su gran cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, y evitar que los responsables de este entramado de corrupción paguen ante la justicia por sus actos ilícitos e ilegales. Por eso, públicamente, le digo al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que aunque pretenda obstruir la investigación
de la Comisión Especializada por la Verdad y la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso El Gran Padrino o Encuentro, y pretenda obstruir la investigación de la Fiscalía General del Estado, nosotros no lo vamos a permitir. Aquí, en la función legislativa, no podrá detener nuestra potestad fiscalizadora, señor Guillermo Lasso Mendoza. No podrá detener nuestra potestad de ejercer el control político que la Constitución nos faculta. Sus actuaciones y sus omisiones, así como las de sus ministros, algunos de los cuales han renunciado de manera apresurada, de manera misteriosa, no se desvanecerán ni solaparán. Haremos prevalecer la Constitución y la ley, y para eso nosotros tenemos que iniciar los procesos. Tiene 90 años y habla 41 idiomas. Radio Vaticana, la abuela de las radios, ha llevado las voces de los papas y las enseñanzas de la Iglesia Católica a personas de todo el mundo desde el 12 de febrero de 1931. Desde cónclaves hasta viajes papales, Radio Vaticana ha estado presente, cubriendo momentos de alegría y de terror, como el intento de asesinato a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Estábamos a punto de salir al aire cuando sonaron los disparos en la plaza de San Pedro y oímos que habían disparado al Papa. Pensamos que había muerto y muchos de los programas, las versiones lingüísticas de Radio Vaticana, no salieron al aire esa noche porque la gente estaba muy devastada. Se encerraron en sus oficinas y lloraron en sus escritorios. Durante casi la mitad de los 90 años de Radio Vaticana, la voz de Sean Patrick Lovett sirvió de conexión entre el mundo de habla inglesa y 5 papas. Pero fue una conversación inesperada con un grupo de adolescentes en un campo de refugiados en Sudán del Sur hace unos años, la que le ayudó a darse cuenta del enorme alcance e impacto de la misión de Radio Vaticana. Cuando se enteraron que venía de Roma, me pararon y me dicen, allí vive el Papa. Y yo les digo, ¿cómo lo saben? Y me dicen, lo sabemos porque escuchamos su voz en la radio. Y me llevaron a una de sus cabañas y me mostraron una radio de cuerda. Todos los días sintonizaban la radio y escuchaban Radio Vaticana. Estas son las periferias del mundo, son las personas que la sociedad suele pasar por alto. Incluso allí, en un rincón remoto, la voz de la iglesia puede oírse en una radio de cuerda.
Y cuando me iba me dijeron, cuando vuelvas le darás un mensaje al Papa. Les dije, por supuesto. Podrías decirle que cada vez que habla de nosotros, cada vez que menciona a los refugiados, nos sentimos menos invisibles. Así que si me preguntas cuál es y ha sido la misión de Radio Vaticana, es llevar palabras de esperanza, consuelo y tranquilidad a personas que de otro modo se sienten invisibles. A sus 90 años, Radio Vaticana sigue adaptándose a las nuevas tecnologías para que las palabras de aliento del Papa y el amor y la compasión de la Iglesia sigan llegando al mayor número posible de personas, sin importar quiénes sean o dónde estén. La comisión solicitó para el día de hoy la comparecencia del primer mandatario del señor Guillermo Lasso Mendoza, quien ha decidido ocultarle la verdad al país. Su inasistencia a la Asamblea Nacional no significa que le da la espalda a los legisladores, como seguramente él piensa. Al contrario, significa darle la espalda al pueblo ecuatoriano y a la verdad. Justamente con sus mandantes, los que exigen justicia ante la gravedad de los hechos denunciados por el medio de comunicación La Posta. Parecería entonces que el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca garantizar la impunidad de los delitos cometidos con la finalidad de proteger a su círculo más cercano, a su gran cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, y evitar que los responsables de este entramado de corrupción paguen ante la justicia. 145 páginas de un informe de inteligencia elaborado por antinarcóticos de la policía que pensaba el gobierno había sido destruido. Avalan la investigación del reportaje del medio digital La Posta sobre presuntos fuertes lazos de altas esferas del narcotráfico, no con Pachacutic, no con la Revolución Ciudadana, no con ningún opositor, sino con la administración de Guillermo Lasso, a través, ¿saben de quién? De Danilo Carrera, su cuñado. En el documento, que es un informe de inteligencia de la policía, se registra la visita de Rubén Cherres, muy cercano a Danilo Carrera, a una empresa en Manta que sería utilizada como fachada para la comercialización de drogas, a una reunión con la mafia albanesa. Tiene 30 segundos para un comentario brevísimo, doctora. Yo lo único que volvería a decir es que el narcotráfico no llega a los puntos en los que está en Ecuador si no tiene la colaboración del poder político. Eso es algo que se ha probado históricamente en otros países. Entonces, por ahí hay que investigar. Contundente. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego. La doctora Angélica Porras, jurista, analista jurídica, ex integrante de la Judicatura Transitoria e integrante de Acción Jurídica Popular, que ha estado con nosotros. ¿Qué te parece? Andean Investment, Brother Investment, Banisi Holding, Banisi Panamá, Pietro Berceas, Positano Trade. Son algunas de las offshore utilizadas por Guillermo Lasso para ocultar su fortuna, tal como lo develaron los papeles de Pandora. A esto se suman un banco en Panamá y al menos 145 propiedades en la Florida. Por todo ello, es evidente que el presidente de la República ha incurrido en varios delitos que deben ser investigados y sancionados. Defraudación tributaria al haber ocultado bienes evitando que el fisco cobre lo que debía cobrar. Testaferrismo al haber puesto sus bienes a nombre de otras personas, en este caso su familia más cercana y socios. Perjurio al haber adulterado a propósito sus declaraciones juradas. Peculado bancario al realizar operaciones entre partes vinculadas para obtener recursos en beneficio propio o de terceros. Y evidentemente, incumplimiento al pacto ético al tener bienes o capitales en paraísos fiscales, incluso como propietario indirecto. No se trata de un asunto político ni ideológico, se trata de un tema legal y moral, porque nadie debe estar encima